¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Narrativas? Como cada sábado es un verdadero placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, por supuesto, de todo lo acontecido durante la semana, una semana bastante, pero bastante movida en diferentes aspectos, pero que de una forma u otra se entrelazan en algún momento. Hablamos, por supuesto, de un embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien lanza duras críticas a la reforma judicial, particularmente a la elección de jueces por vía popular, e incluso advierte de un rompimiento, y si no un rompimiento, de una afectación a las relaciones comerciales. Posteriormente, baja un poco el tono, habla de que sus pronunciamientos fueron con el afán de colaborar, de mejorar, y que está dispuesto a sentarse y escuchar a los líderes de México, así lo dijo, los líderes de México, para entender lo que pasa con la reforma judicial, todo en el marco de serias protestas por parte de integrantes de iniciativa privada en contra precisamente de dicha medida. Por el otro lado, finalmente el INE, en medio de un debate, no tanto al interior del INE, sino fuera del INE, decide respaldar la mayoría calificada de Morena con una votación de 7 a favor, 4 en contra, lo que derivó en definitiva, en una guerra de narrativas muy particular. Por un lado, la derecha diciendo se va a acabar México, es un viernes negro, es un día triste para la democracia, y por el otro, gente diciendo estoy disfrutando lo votado. Y finalmente, un tema que no podemos dejar de lado y que también le voy a preguntar a nuestros dos invitados, porque a final de cuentas tiene que ver en muchos sentidos con lo que ellos mismos representan. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero. La desaparición de los organismos autónomos, particularmente el tema del INAI y también el tema de la CRE, del IFETEL y otros más que serían parte de todo lo que ha venido sucediendo en esta misma discusión, precisamente. Por eso les digo que en algún momento se entrelazan. Una disculpa por la exposición tan larga de apertura, pero pues son varios temas. Mi querido Federico Bonazo, como siempre, un verdadero placer, amigo. ¿Cómo estás? Placer es mío, saludo querido Rick, Jesús, a la banda de narrativas, nada de extensa tu introducción, muy buena síntesis de los temas que nos van a ocupar hoy en narrativas. Ricky Valderas, un gustazo, hermano. Querido Jesús, querido Federico, un abrazo, muchas gracias por este espacio. Pues yo comenzaría contigo, querido Federico. Llega Ken Salazar en medio precisamente de la discusión de la reforma judicial que va de la mano con el tema de la mayoría calificada de Morena. Incluso jerárquicamente se tendría que hablar de la mayoría calificada de Morena y después de la reforma judicial porque una va definitivamente de la aprobación de la otra. Y Ken Salazar abiertamente lo dice, no estoy de acuerdo, él representa los intereses de Estados Unidos que en este momento pues vive una especie de vacío de poder con un presidente que no está bien de salud, que lo ha manifestado no una, sino en varias ocasiones, y que semanas antes Ken Salazar se había pronunciado completamente diferente. Yo aquí lo primero que te preguntaría es, ¿hay injerencismo? ¿No hay injerencismo? ¿Qué entendemos? ¿Cómo entendemos este papel de Ken Salazar en el marco precisamente de todas estas discusiones, en el marco de una presión del poder económico en contra de la mayoría calificada de Morena, en contra de la reforma judicial? Porque hay voces también que dicen, si tú firmas un convenio comercial, pues tienes que aceptar las posturas de tu socio. Pero, ¿qué tanto lo podemos ver así o qué tanto tenemos que hablar de injerencismo con un afán que no tiene nada que ver de lo político y de buenos socios o buenos vecinos? ¿Cómo ves, mi querido Federico? Es un tema interesante o propicio para hablar en sí del o sea, el episodio que en Salazar anima a conversar sobre el tema del injerencismo en sí, que es todo un tema bien interesante de hablar. Voy a intentar hacer un resumen de lo que a mí me parece puntos que podemos poner a la discusión y a la opinión de nuestra audiencia sobre el tema del injerencismo. Pero primero una pequeña reflexión sobre el episodio en sí. Los que hemos leído la carta de Ken Salazar, no podemos, o aquellos que la hayan leído y no se den cuenta de que hay una extorsión velada cuando dice que se pone en riesgo nuestra relación comercial si avanza la reforma judicial, pues el que quiera llamar a eso de otra manera, que la llame, pero eso es injerencismo. Eso es extorsión y no es una práctica nueva de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un Estados Unidos muy susceptible, un Estados Unidos muy atemorizado ante el levantamiento, el crecimiento del BRICS, de los otros polos económicos que le disputan el mercado, un Estados Unidos que pierde un poquito de presencia internacional o de poder, pero que esa pérdida es todavía muy pequeña y además puede causar mucho daño porque cuando los grandes imperios
se ven lastimados, son capaces de generar a su alrededor muchísimo daño. Lo vemos con una Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, el área militar y estratégica de Estados Unidos que se ocupa de lo que ellos, bueno, algunos llaman el sur global, es decir, de nosotros, la banda de aquí abajo del Río Bravo. eh, Ahí tú te das cuenta que hay en los discursos de Laura que dice, no, bueno, el tema del agua nos interesa, vamos a tener presencia en Ecuador porque nos interesa el tema del litio. O sea, ahí hay una falta de pudor, ¿no? Hay un regreso a una política más directa donde los poderosos ya no tienen cierto pudor, ese pudor que tenía el PRI según Aguilar Camín. Qué lástima que no pueda abrir aquí todo un paréntesis para dedicarme a las declaraciones de Aguilar Camín, porque son Ahorita le damos, querido, no te fantásticas. apures. Te das cuenta que hay un Estados Unidos muy impúdicamente manifestando sus intereses en la región y bueno, y si uno lee, por ejemplo, una excelente nota como la que presenta nuestro amigo Kurt Hackbarth, donde define muy bien lo que ha sido primero el intervencionismo de las embajadas de Estados Unidos en México a lo largo de la historia, empezando por el embajador cuyo nombre se me escapa ahora, que intervino en la decena trágica. O sea, Wilson. siempre jugando mal los muchachos, ¿no? Apoyando el golpe contra Madero. Y de ahí para el Real, la intervención de la embajada ha sido, bueno, ostentosa. Y ahora volvemos a ciertas formas también eh, quizás, ¿no? Dicharacheras con el sombrerito tejano y lo que tú quieras, pero este hombre, según muy bien relata Kurt, es también un lobista de las compañías energéticas de los Estados Unidos, algunas de energías disque limpias, en donde propondrían un trato muy desigual, ¿no? Es decir, ¿por qué no compran ustedes toda nuestra propuesta de energía limpia, México y países del sur, mientras nosotros seguimos quemando combustibles fósiles y generando la contaminación mundial? Porque no le vamos a decir a nuestras grandes compañías petroleras que ahorita se retiren del mercado o que intenten renovarse hacia las energías limpias. Es siempre la prepotencia y las mañas de comerciales del norte. No hay que olvidar lo que ha declarado, viene declarando, no solo él, pero él como voz más destacada desde la política, porque Noam Chomsky lo hace desde la academia, pero el senador Bernie Sanders ha declarado hace muchísimo tiempo y viene denunciando que el Congreso de los Estados Unidos se ha convertido en un lobby de las grandes corporaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que van a jugar sus cartas comerciales y que el Estado, que los Estados Unidos, el gobierno, no es sino un intermediario entre los intereses económicos de las grandes transnacionales gringas con sus socios o sus colonos, en algunos casos sus colonos, del sur. Entonces, cuando López Obrador dice, oigan, ¿saben que siempre no el litio se va a quedar acá en casa, papá? Entonces ahí pueden empezar a hacer excusas, ¿no? Ah, un poder judicial electo, no nos conviene a nadie. En el fondo lo que les preocupa es el litio, ni la democracia, ni la separación de poderes, ni, bueno, esto ya lo sabemos casi todos nosotros, pero a veces queda oculto este conocimiento, esta noción de que lo que los motiva son los intereses económicos con toda la discusión armada y sustentada por lo que, sin temor a equivocarme, puedo calificar como cipayismo local, o sea, los cipayos, ¿no? Estos que siempre están dentro de los países defendiendo los intereses extranjeros. Y ha estado poblada la red, la discusión en redes, la discusión pública de estos cipayos que dicen, atención, como este Carbonell, que dice, atiendan lo que ha dicho Ken Salazar, que es muy importante. Yo digo, oye, más allá de que si lo que dice Ken Salazar está bien sustentado o mal sustentado, ¿qué? mm, Estoy tentado a usar una palabra que no voy a Suéltala, usar. suéltala, suéltala. ¿Qué chingados tiene que estar opinando el embajador de los Estados Unidos sobre nuestros procesos internos y nuestro diseño institucional? Que opine sobre nuestras relaciones comerciales, pero no que opine sobre cómo dirimimos en México nuestra institucionalidad. Pero que haya dentro de México sujetos diciendo, atiendan lo que dice el embajador, revelando este malinchismo infame que a mí cada día me irrita más. Tengo muy poca tolerancia al malinchismo, ¿ya? Porque es de mal gusto, porque estéticamente me desagrada. No se puede ser malinchista a esta altura. Sí, bueno, a ver, discutamos la reforma judicial nosotros, los mexicanos. Claro que se vale. Y además, si hubiera un apartado en este programa o en otros, y lo ha habido ya, para discutir intrínsecamente la propuesta de la reforma judicial, al Poder Judicial, con la que yo, y entiendo que Rick también, y no sé tú, Jesús, tenemos asegúnes, o sea, tenemos cuestionamientos con la reforma en sí, pero eso le corresponde a los mexicanos.
Después dejo para más adelante, si quieren, para no extenderme en esta primera intervención, el tema del injerencismo, solo con un par de notas. El injerencismo, por supuesto que nos molesta, nos violenta, nos parece, es una forma del colonialismo, es una forma del imperialismo, es la prepotencia de los poderosos sobre los débiles. Pero ojo, hay otra cara de la moneda del injerencismo que valdría la pena tener en cuenta. Es decir, cuando hay la comunidad internacional a través de sus instituciones, por ejemplo, digamos, la Corte Penal Internacional o el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, dicen, no, oigan, no, Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza, eso hay que detenerlo, y hay un pedido de captura. ¿Eso es injerencismo? Para Netanyahu sí, lo es. Pero para una humanidad que tiene una concepción de sociedad global en la cual los derechos humanos deben regir las relaciones internacionales, sobre los derechos humanos, sobre el derecho de los derechos humanos, deben estar regidas las relaciones internacionales, pues no es injerencismo, es la manera que tiene la parte decente de la humanidad de decirle a los gandayes de siempre, que además no solo son gandayes porque le quitan el gas a los palestinos, sino porque los quieren exterminar de la faz de la tierra, poniendo el asunto de Gaza como ejemplo nada más de un montón de otras situaciones en las cuales el injerencismo tendría que ser revisado. La violación flagrante de derechos humanos es injerencismo. O sea, cuando decimos que Guantánamo es un punto geográfico en el mundo en el cual se viola constitucionalmente los derechos humanos y el derecho a un juicio bien llevado, con debido proceso, a todos los que consideran los estadounidenses que pueden ser potenciales criminales y los encierran allí, es injerencismo si nosotros criticamos la base de Guantánamo. Entonces, lo dejo aquí porque creo que es una conversación interesante, que tiene dos aristas, ¿no? Entonces, tampoco podemos clavarnos únicamente en nuestro nacionalismo, que en estos casos sería defensa de la soberanía, no nacionalismo barato, sin ver, yo creo, estas otras derivas del problema, ¿no? Y que tal vez por ahí encontremos la respuesta en, como bien dices, las causas de o las razones de llevar a Claro. cabo una acción de esta naturaleza. Y es ahí donde partiría una pregunta, querido Ricardo, a menos de que quieras comentar, por supuesto, lo que menciona mi querido Federico. ¿En qué momento, por ejemplo, en qué circunstancias puedes entender o tratar de comprender una acción de esta naturaleza si es que cabe en un momento dado? Porque a final de cuentas, la postura de Ken Salazar vino a avivar en muchos sentidos una situación que históricamente está ahí, y que es que a los mexicanos no les gusta que Estados Unidos opine sobre su política interior. Todos sabemos que Estados Unidos siempre está metido en la política interior, pero aquí también surge una pregunta y aprovecho tu expertise para hacértela. ¿Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos o, como bien señala Federico, estamos hablando de una corporotocracia quien ejerce esa presión? Son fracciones y particularmente fracciones capitales y estamos acostumbrados, digo, imagínate que Marcelo Ebrard saliera públicamente a pedir cuentas por los expedientes Digo Down del FBI, en donde se revela que Estados Unidos estuvo financiando algunos medios de comunicación para golpear a la izquierda mexicana, ¿no? Por un ejemplo, son documentos que son públicos, están desclasificados, todo el mundo puede tener acceso a esto. Y no solo eso, había consigna de desprestigiar cualquier tipo de movimiento contrainsurgente, una gran escuela de hecho justo para la Dirección Federal de Seguridad. Esto no tiene cabida en la comunidad internacional. Estados Unidos está acostumbrado, como bien lo comentó Federico, a presentar declaraciones muy lamentables por parte de su directora del Comando Sur, y yo estoy totalmente convencido de que esto tiene que ver justo con la reforma judicial, pero relacionado por lo que se puede lograr con la reforma judicial, porque modelos jurídicos postcapitalistas que no vean únicamente el aparato de justicia como un proceso de norma y de castigo, los hay y los hay varios. De hecho, en México en los 70 pulularon los ensayos respecto a estos temas. Y se han puesto en operación y funcionan, incluso procesos de justicia que no están amparados por el Estado. Hay registro de esto y la subcomandancia de la ZLN es una muestra de ello, de gente que ejerce justicia sin respaldo del Estado. Pero incluso cuando ocurre esto,
Estados Unidos se mete. Y, por ejemplo, a través de la lista OFAC o la lista Clinton para Colombia, pues estuvo categorizado el movimiento zapatista como un grupo terrorista. Para Estados Unidos esto era terrorismo. Defender el territorio, defender la vida campesina, la vida indígena, les dio cabida y era el motivo por el cual tenían que recibir donatarias de Europa, de la Unión Europea, porque todas las cuentas que estaban en ese momento activas para la subcomandancia fueron congeladas por la OFAC. No hay ninguna oficina que, sin ser global, sea capaz de congelar activos en todo el mundo. Esta es la Oficina de Control de Activos. Y todo está hecho en un marco normativo precapitalista que funciona únicamente para inflar el capital de Estados Unidos. Esto debe de ser de alguna manera discutido. Tenemos que entrar a nuevas órdenes de este juego, porque si bien es cierto que detrás de esta carta efectivamente hay una amenaza velada, así como lo hubo detrás de las declaraciones de la directora de Comando Sur, también es cierto que ya hay una respuesta articulada desde Latinoamérica para tratar de funcionar como gestores. Pasó durante las elecciones en Venezuela, porque Estados Unidos tenía muchas esperanzas en poner las manos en el petróleo venezolano. Por solo hacer énfasis en lo que decía Federico, está el caso del Cáncer Alley, que son 200 refinerías en el río Mississippi en un lapso únicamente de 85 millas, donde vive gente. Históricamente esto ha sido considerado como una zona de sacrificio y la gente que ahí vive, perdón que lo diga tan fuerte, pero está pues prácticamente predestinada al genocidio. Toda la gente que pudo haber habitado las negritudes y los movimientos colectivos de Estados Unidos circundantes a esta parte del Cáncer Alley, pues tienen enfermedades crónico-degenerativas, tienen muchísimos problemas, justo porque sus refinerías han sido un principal o uno de los principales pilares económicos de Estados Unidos. Entonces, tras el encarecimiento del crudo, tras la transición de energías que no deriven de los hidrocarburos, tras la alta necesidad de lo que ahora denominan minerales esenciales, es importante para Estados Unidos, debido a que sin esto no hay transición energética, garantizar el acceso a estos recursos naturales. Desde mi perspectiva, no hay otra manera de explicar la Carta de Ken Salazar. Entrando a este punto del injerencismo, como bien lo señalabas, Federico, se puede entender injerencismo, no se entiende un injerencismo, porque a final de cuentas, si nos vamos a la segunda postura de este Ken Salazar, busca adecuarse a este punto, busca decir, no, yo no estoy siendo injerencista, yo estoy queriendo colaborar, yo quiero, mi postura es con el afán de fortalecer nuestra democracia, nuestra relación, lo que estamos creando en materia comercial. No deja de ser condescendiente, ese es un punto de vista personal, pero me da la impresión que comienza o quiere bajarle a ciertos tonos después de la reacción que hubo en un momento dado. Y más que nada, no tanto porque haya un temor al gobierno mexicano, porque son lo suficientemente cínicos para no temer nada de eso, sino por las consecuencias económicas que puede traer a raíz del momento que viven los propios Estados Unidos con el tema de los BRICS, con el tema particularmente de China y demás. Ahí es cuando yo entraría a lo que tú mismo planteas hace rato, creo, Federico. ¿Hay algún momento en el cual se entienda el injerencismo de manera positiva o, como mencionábamos, depende realmente del fondo y de quien lleve a cabo la acción, que no tenga antecedentes como la propia Unión Americana? Tu micrófono, querido. Habría que categorizar un poco bien entonces qué es injerencismo. Habría injerencismo bueno, injerencismo malo, injerencismo deseable, injerencismo repudiable. Es verdad y es dilemática la conversación y excede a esta mesa. Los expertos en derecho internacional no están de acuerdo. Esto es jurisprudencia del derecho internacional en la cual también se han revisado casos con baremos, con
sesgos diferentes. Una cosa es como se ha visto a George Bush en el derecho internacional y otra es como se lo ha visto a Milosevic. La Corte Penal Internacional nunca llamó a Bush a que se siente al banquillo y para la evidencia, para la historia, Bush, hijo, es responsable, padre también, pero el hijo sobre todo, de la muerte de cientos de miles de iraquíes civiles inocentes. ¿Y dónde está el derecho internacional ahí? O sea, el derecho, y esto nos lleva a hacer una reflexión colateral al tema que nos ocupa también de la reforma al Poder Judicial en México. El derecho siempre está en manos de los poderosos, todo está en manos de los poderosos, de los que concentran el poder económico, el poder político, el poder mediático. Poderes que los intereses de las grandes mayorías en determinado momento de la historia disputan. Eso es la democracia de alguna manera, la disputa de las clases subordinadas a el poder concentrado de las élites y las oligarquías. En esa tensión se mueven nuestras sociedades modernas, lo hemos hablado también aquí en narrativas muchas veces, cómo esa tensión desde el neoliberalismo para acá y en los ejercicios de ultraliberalismo, incluso de corte anarcocapitalista, como estamos viendo la puesta en escena de uno de ellos en la Argentina, nos dan cuenta de una resistencia del capital muy violenta a la democratización no solo de las ideas, del voto y de las apetencias y filias políticas de la ciudadanía, sino de una ciudadanía que dice, oigan muchachos, repartan un poco la riqueza, no se la queden todos. No podemos seguir progresando en un mundo donde Jeff Bezos, Zuckerberg y Elon Musk concentren la riqueza entera del Producto Interno Bruto de naciones enteras. O sea, esto lleva a un disparate y además porque no solo es una asimetría en el capital, sino que es una simetría en el poder político. Elon Musk, si mañana le cae mal lo que pone Ricardo en Twitter, que estoy seguro que no lo ha visto, porque si lo viera le caería mal, lo va a censurar. Y el día de mañana nos van a censurar a todos en Twitter y yo ya he visto la censura en Facebook, se los puedo decir. Cuando yo toco el tema Palestina en Facebook, tengo 3 likes. Pongo la foto de un gatito y digo, Titi, el nuevo miembro de la familia, y hay cientos de likes. Es decir, el algoritmo ya está politizado. Bueno, entonces, volviendo al injerencismo, yo creo que hay un injerencismo del poder económico, es decir, las grandes corporaciones están asociadas en este reclamo coordinado que se le hace al gobierno de México por la reforma al Poder Judicial. Están todas las grandes corporaciones protestando, está el Consejo Coordinador Empresarial protestando, están las compañías, están los banqueros. Qué raro que los banqueros protesten ante medidas que puedan restarles un poco a la usura a la que están acostumbrados, sobre todo un sistema bancario como el mexicano, que es de los más usureros y rapaces que hay en el mundo, igual que el Poder Judicial mexicano, que tiene sueldos. Entonces yo creo que se está reconfigurando el poder, las relaciones de poder, que la 4T, sin duda para los que dicen que esto es una continuación del neoliberalismo de Peña Nieto y de Calderón, creo que no han entendido, no han sabido leer estas señales de la realidad económica, política, de la discusión pública, que nos muestran que aquí hay un reacomodo de estructuras. Lo mismo pasa también con un tema fascinante para platicar, que sería el de los organismos autónomos, que en la nueva que ayer fue en los diputados autorizada la primera medida que después me imagino que tiene que ir al Pleno de eliminación de algunos de los organismos autónomos, el INAI, el más emblemático de ellos. Estamos yendo hacia una dictadura, como dice Aguilar Camín, estamos ingresando a una nueva monarquía, como dice Enrique Krause. Qué raro, ¿por qué se molesta con la monarquía si él es amigo de los reyes de España? Pero bueno, son amigos de los reyes allí, pero son enemigos de los supuestos reyes mexicanos. Este disparate discursivo, narrativo, que tiene una derecha muy ligada al poder económico, nos habla de que se están moviendo estructuras. Nos hablan de que el presidente antes de dejar el poder, o sea, qué protagonista de la historia ha sido López Obrador, que a un mes de dejar el poder todavía tiene esta impronta política y toda la agenda nacional juega en torno incluso a sus caprichos, que hay que decirlo, también los tiene, porque le está metiendo a Claudio un par de problemas interesantes que va a tener que resolver, o hay otra lectura, que él estaría jugando el papel de ciertas reformas más radicales para que no pague Claudia el costo político de las mismas, qué sé yo. Lo que vemos es un injerencismo, pero no solo de las relaciones diplomáticas, donde el injerencismo está muy mal visto, sino que lo estamos viendo también en un poder económico muy acostumbrado a hacer negocios al calor del Estado y que dice, "Oh, va a haber un poder judicial que ahora va a defender a los ciudadanos en vez de defenderme a mí, no me gusta". Y ahí viene el chantaje.
sin que esto que acabo de decir signifique, y aquí termino, que la reforma del Poder Judicial efectivamente concentre el poder judicial en los intereses de los ciudadanos, porque hay que ver, hay muchas contradicciones dentro de la reforma, hay que revisarla yo creo que mucho más a fondo y que no hay ninguna prisa con un Congreso a favor y dispuesto y con voluntad de reformar el Poder Judicial, no hay ninguna prisa para llevarla a cabo en los términos en los que ahora está planteado. Una reconfiguración del poder, querido Ricardo, una reconfiguración en donde efectivamente vemos a un poder económico que por obvias razones no va a soltar de manera fácil los amarres que le han permitido ser lo que es hasta este momento, pero que en esta ocasión, por lo menos en el caso de México, me atrevería a decir de Colombia, me atrevería a decir de Brasil particularmente, no cuentan con ese respaldo que en otros años contaban, o no por lo menos no con el mismo estilo o formas en el terreno político, en donde hay una diferencia con los gobernantes en ese momento. Yo ahí te preguntaría en ese sentido, ¿hasta dónde puede llegar esta reconfiguración del poder como tal o de la disputa como tal del poder, cuando nos topamos incluso con narrativas que ya en parte lo mencionaba Fede, en donde te hablan de viernes negros, en donde te hablan de la destrucción literal de la democracia como tal? O sea, no estamos hablando de que, oye, perdimos, güey. O sea, destruimos la democracia y aparte responsabilizan a 36 millones de personas de ser los causantes de lo que se viene. Porque es lo que te dicen, lo que se viene te vas a arrepentir toda tu vida. ¿Cómo valoras esto, Ricardo? Mira, hasta dónde puede llegar es muy complejo, sobre todo por las convulsiones geopolíticas, incluidas las de México, el cambiar el ordenamiento territorial a la península, el cambio a la construcción de refinerías, el corredor transísmico y toda la construcción que se ha hecho con base a la política económica del obradorismo. Deja en una circunstancia de mucha proyección, es decir, están pensando a mucho tiempo a futuro. Lo que a mí me gustaría abonar a esta discusión es que a mí sí me entusiasma la reforma judicial. Quizá podría tener discusiones mucho más serias respecto a cómo se van a decidir los jueces, pero también hay modelos en donde se ha elegido jueces, por ejemplo, el de Estados Unidos, de manera por el sufragio, y que de alguna manera funcionan. Para mí el problema de raíz radica en que la educación jurídica convencional, es decir, la jurídica moderna, tiene sus bases en ideologías burguesas, en capitalismo, y esto forja abogados y juristas apologistas del capital. Y entonces lo aprendimos tras la crisis jurídico-económica de Italia, en donde empezaron a florecer muchos ensayos respecto a los límites que tiene la jurisdicción debido a su avance con tonos capitalistas, debido a que lo que conocemos como jurismo moderno en realidad es un jurismo de tratados, es un jurismo global, a lo que Federico se refería, que espero, creo yo, con el aparato de leyes internacionales, los tratados de libre comercio, y por eso es por ahí en donde, por ejemplo, Ken Salazar se puede ir, porque son las construcciones de acuerdo que estaba proyectado Estados Unidos para la ejecución de sus propios proyectos. Cuando una nación se sale de esto, de esta lógica, pone en riesgo la supervivencia de los negocios de Estados Unidos en el sur global. Y esto va a requerir de mucha coordinación de los países latinoamericanos, particularmente estos tres que acabas de mencionar, que son quienes más base social, digamos, pueden representar, porque ahora mismo es muy complejo, como le dimos una categoría aspiracional a la palabra democracia. Entonces, personas que se atrevan a enfrentar un proyecto de nación con el respaldo de las personas que habitan dicha nación. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con que logremos coordinación entre estos tres países y un proyecto económico que rompa con las lógicas de injerencismo
del norte global al sur global, habremos ganado. Esto no se va a lograr en 6 años, esto no se va a lograr en 12 años, porque Estados Unidos tiene con este proyecto de nación al menos 50 años y ya está operando desde las universidades. Y esta misma crítica que hago a la educación jurídica convencional aplica para todas las profesiones. Los medios de comunicación tienen también este sesgo ideológico. El aparato educativo tiene este sesgo ideológico debido a que es la doctrina que se asumió. Eso era lo regular y evidentemente las personas que crecen en esta formación van a tener ese sesgo, tú mismo lo mencionaste anteriormente. Entonces, en tanto no nos esmeremos por generar cuadros del pensamiento minucioso de qué implicaciones tienen las conductas capitales en los países que, digamos, subarrendan servicios para el norte global, esta discusión no se va a tomar en serio. Realmente es preocupante que la discusión de la mayoría de los opinadores sea viernes negro sin argumentar la problemática, están simplemente rompiendo el diálogo y moralizándolo de alguna manera en su práctica moral, sea buena, sea mala, sea la que compartimos, simplemente para ellos significa eso. Pero al darle la categoría para empezar, es racista. El negro lo hacen en relación a las negritudes. Y ni siquiera les da la reflexión para ir un poco más allá y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente puede ocurrir? ¿Cuáles son los fenómenos de conducción jurídica de los que podemos tomar algunas lecciones y cuáles simplemente no han funcionado? Y lo que está claro ahora mismo es que nadie me va a decir que con el modelo jurisdiccional que está operando ahora tenemos una justicia pronta y expedita, que es el requisito mínimo básico para que esto opere. Entonces me entusiasma que haya una nueva propuesta. Habrá que mejorarla muy seguramente, tendrá muchas cosas que darnos a desear seguramente, pero me leí el documento que compartió el Supremo Tribunal de Justicia respecto al análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de México. Y bueno, categoriza problemáticas muy particulares que tienen que ver con sus salarios, la composición de los órganos jurisdiccionales, la repartición de los titulares, estudios socioeconómicos sobre la población de Ciudad Judicial, que me pareció muy interesante, que solo el 12% de las personas que conforman el Poder Judicial pertenecen a una clase trabajadora, es decir, obreros o proletarios. En su mayoría, más del 50% son clase media acomodada. Esto también dice mucho de un poder judicial que no ha sabido abrir las puertas a la voz del pueblo, y entonces no vamos a poder ni siquiera tener una discusión sobre prácticas jurídicas indígenas que ya se tuvieron en México hace por lo menos 20 años. Sí tenemos un sistema judicial separado de las normativas y prácticas de usos y costumbres de las comunidades. Esta es la primera crítica que hay que hacer, porque si el derecho no responde a las necesidades de las poblaciones, entonces no es derecho, es normativa, porque el derecho tiene espíritu. A eso se refieren los juristas cuando hablan del espíritu de una ley. Esto no se está respetando. Y entonces, ahora lo que sí se abre es una nueva brecha para que esta práctica de la litis se pueda compartir con otras naciones que tienen una búsqueda más equitativa del reparto del recurso sin someter los bienes de la nación. Este punto que dice mi querido Ricardo y mi querido Fede, una Sí. doctrina que se ha venido arrastrando. Ponía el ejemplo él del Poder Judicial, un porcentaje considerable de personas que se encuentran en una situación que los aleja invariablemente de la realidad de millones. Y lo mismo vemos en medios de comunicación. En medios de comunicación es dramático ver que no hay un solo conductor moreno en un espacio de noticias. Uno solo. No hay uno, ni una morena. Hay personas de tez tal vez menos blanca, digámoslo de esta manera, pero no hay un moreno. No lo encuentras en ningún medio privado como tal. Y por lo regular, son gente también que llega a un estrato social, a esos niveles me refiero, son gente acomodada o de familiares de una u otra manera. Basta ver los apellidos que conducen en TV Azteca o Televisa para darnos cuenta de ello. ¿Qué tanto este dogma que hemos escuchado en los últimos días, qué tanto esta doctrina, como bien lo señalaba Ricardo, es reflejo precisamente de toda esa estructura que hoy se siente amenazada porque esa democracia que ellos consideraron que era la adecuada,
es la que se está viniendo abajo cuando hay millones que fueron segregados por esa misma democracia, que fueron, y perdón que lo diga así, despreciados por esos mismos sectores, porque ahí sí en lo personal me consta, muchas veces lo escuché de gente encumbrada en los medios decir, esa gente no vale, esa gente no opina, esa gente no va a trascender, esa gente no compra, era la gran respuesta que hacían muchos de ellos. ¿Qué tanto es lo que estamos viendo ahora? Por eso esta pues, locura, si queremos llamar así, estridencia, amenazas incluso a consejeros electorales, a integrantes del tribunal. Nos topamos con un Larraqui que le mienta la madre, literal, a la gente del tribunal. Nos topamos con un Héctor Aguilar Camín que dice, aparte del pudor que ya mencionabas, se avienta la punta de decir, no importa que la gente no entienda, yo estoy bien y se acabó. Nos topamos con un Lorenzo Córdoba que tiene una prosapia en el apellido y que dice que el INE corrija lo que yo no corregí en dos ocasiones, que lo tuve en mis manos, y nos topamos incluso con un Diego Valadez, que fue el procurador del Salinato, hablándonos precisamente de leyes y de democracia que se derrumba. ¿Qué piensas de esto? Cuando el presidente López Obrador dice que la doctrina de la derecha es la hipocresía, acierta una vez más. López Obrador es ese tipo de personajes públicos, líderes, que tienen gran arraigo en el pueblo, que son generadores de frases y síntesis que quedan para la historia, ¿no? Él tiene esa capacidad. Es la hipocresía. Cuando tú ves a Medina Mora, si no me equivoco, es el de la Coparmex, diciendo que ahora hay que preocuparse por las minorías. ¿Y a ustedes ahora les interesan las minorías? Porque ustedes pertenecen a esas minorías que ahora, cuyos intereses están siendo cuestionados por las mayorías. Las mayorías pauperizadas por el neoliberalismo, la mayoría rural, campesina, la mayoría de las clases urbanas trabajadoras, la mayoría de las mujeres que hacen servicio doméstico, la mayoría de... Entonces, ese es el pueblo. O sea, esa es la parte demos de la democracia que todos ellos quieren defender. Cuando se empodera y entiende que tiene derechos esa parte del demos, las burguesías, las oligarquías, las minorías ricas, las élites se aterran y empiezan a hablar, empiezan a usar toda una argumentación que incluso ellos rebatieron cuando tenían más poder de respeto a las minorías. La democracia no puede significar el avasallamiento de las mayorías sobre las minorías. Por supuesto que no. Pero la democracia hasta ahora era un instrumento de avasallamiento de las minorías ricas sobre las mayorías pauperizadas. Entonces, muchachos, están cambiando la correlación de fuerza y no le gusta nada al capital que cambie la correlación de fuerza, porque la gente es muy celosa de su cartera. Tú dime, ¿para qué quiere Carlos Slim los miles de millones de dólares que tiene, o Salinas Pliego, si no se los van a gastar nunca? Entonces te tiran un par de milloncitos por ahí, hacen altruismo o son benefactores y hacen de eso todo un circo público y regalan coches y la gente se humilla por un coche. Hay gente que es capaz de arrastrarse por una aspiradora. Y dices, a ver, a ver, no, ¿por qué no fomentan ustedes como el movimiento internacional que hay de Tax Us, como los ricos conscientes del mundo, que son pocos, pero qué suerte que los hay, y hay que celebrarlos y elogiarlos? ¿Por qué no dicen, oigan, ¿saben qué? Hagan una reforma fiscal progresiva, yo estoy dispuesto a pagar más como persona no física, sino la otra, la persona Moral. moral, más. Si mi empresa gana más, pues yo estoy dispuesto a pagar más. Y así, los millones que nunca me voy a gastar, los puedo ceder a la sociedad. O puedo dar parte de esa riqueza a la sociedad. Por un mundo mejor. Porque otra frase genial de este gran generador de síntesis y de aforismos que es el presidente, por el bien de todos, primero los pobres, ¿qué significa? Significa que estas sociedades donde los ricos quieren seguir acumulando más a costa de la miseria de las mayorías, en un retroceso histórico, porque hago un paréntesis aquí, vienen los macrohistoriadores y te dicen, oye, nunca ha estado mejor la población humana que antes. No es el argumento de los anarcocapitalistas. El capitalismo salvó del hambre a la humanidad. Si tú te das cuenta cómo estábamos a principios del siglo XVII, con cómo estamos ahora, sí, es verdad. Ahora hubo generación de riqueza y hay menos gente que se muere de hambre. Pero ¿cómo puede ser que con toda la riqueza que hay, todavía hay gente que se muera de hambre en nuestros mundos? ¿Cómo puede ser que en la Argentina, hoy, según un informe de la UNICEF,
1 millón de niñas y niños se van a dormir sin haber cenado. ¿Cómo puede ser que se incremente la indigencia y la pobreza en nuestros países? Bueno, eso quiere decir que hay un retroceso con respecto incluso al modelo del estado de bienestar que había generado el capitalismo en los años 50 del siglo pasado. Entonces, cuando estos muchachos tú les cuestionas, les dices, a ver, dejen de acumular un poco, dejen de propiciar sociedades tan desiguales, repartan un poco la marmaja, compadre. ¿Qué te cuesta? Ahí dicen, no, el respeto a las minorías, es tan amenaza a la democracia, el republicanismo es un viernes negro, se acabó, regresamos a la monarquía de 1824. Disparates berrinchudos. Hay tres dimensiones del berrinche de estos cuates. Una es la económica, porque dicen, ¿cómo? Yo quería participar de la electricidad, del petróleo, del litio, de los minerales, y ahora me están prohibiendo. La 4T dice que no al fracking y a la minería al cielo abierto, y la 4T dice que el litio va a ser para México, y la 4T, y encima de todo va a haber jueces que van a apoyar eso. No, pues oigan, no. Esa es la dimensión económica, les toca en el bolsillo. Tengo que pagar impuestos. ¿Y yo por qué si soy un benefactor de la sociedad? Pues porque sí, porque es el régimen constitucional al que usted está como ciudadano. Haga una comunidad anarcocapitalista en alguna de las islas que debe haber dado en la Polinesia, como que hicieron en Acapulco, que terminaron devorados por el narco, el que hicieron en el norte del estado de Nueva York, donde fueron que terminaron sodomizados por los osos, los anarcocapitalistas. Cuando el Estado se retiró, los osos entraron. Hagan eso, pero si usted va a jugar con las reglas de las sociedades modernas, tiene que, señor. Entonces está la dimensión económica, luego está la dimensión ideológica, que son muy conservadores, que es gente que teme al feminismo. Yo creo que muchos de ellos deben ser cosas que no se admiten a sí mismos que son, odian al diferente, odian a los trans, odian al homosexual. Esa es toda la agenda conservadora ideológica. Y luego está la psicológica, que es la que los une también. Son gente de enormes complejos. Son como este payaso que viste la banda presidencial en Argentina o que la vistió en Brasil, Bolsonaro, que es otro payaso, Trump, que es un payaso. Estos payasos que han tomado el poder comparten todos ellos complejos evidentes, complejos ante los que son mejores que ellos pensando el mundo, ante los que son más solidarios, son los eternos Napoleoncitos o Hitlercitos que nunca terminan de tener la cantidad de poder suficiente para superar esos complejos personales que tienen. Ahí los une una agenda psicológica, serían las tres dimensiones. Entonces van a hacer todo tipo de chantajes. Con esto acabo. Que estos chantajes evidentes, burdos y que nos causan ya risa, que incluyen la coordinación chantajista con las embajadas de Canadá y de Estados Unidos, intenten atacar un modelo más redistributivo, no es novedad. Pero nosotros del bando de la decencia, de la izquierda, de la justicia, de la democracia en serio, no de la democracia formal de estos cuates, tenemos que preguntarnos también. ¿Esta reforma al Poder Judicial realmente es la que necesita el país? Si no contemplamos también una reforma a la Procuración de Justicia en general que incluya a las fiscalías, ¿estamos en el camino correcto? Ah, ¿nos conviene que desaparezca el INAI? ¿Nos conviene que todos los organismos autónomos desaparezcan porque están, es verdad, que estaban cumpliendo con funciones que realmente la Constitución le había dado al Estado en nuestro diseño institucional y que habían sido usurpadas por facciones políticas? Pero también esto quiere decir que pueden volver a ser usurpadas los organismos estatales que vayan a sustituir la función de los organismos autónomos. Es decir, hagamos con serenidad y pensando en una mejor sociedad todas las reformas que necesitemos. Y esto significa discusión, debate, y no solo teatro, ¿no? Para que después, en un fast track, Morena pase así. Leyes que van a tener implicaciones sociales que no sabemos todavía cuáles van a ser porque hay un montón no hay modelos en el mundo equiparables. Rick decía muy bien lo de que hay jueces que se eligen en los Estados Unidos a nivel local, no a nivel federal. Eso es cierto. Y en Bolivia, pero no hay muy pocos otros casos que nos ayuden a discernir qué tan virtuosa es esta propuesta. Esta propuesta más con esto acabo, perdón si me extendí, esta propuesta más que plantear una reforma integral del sistema de justicia, plantea una reconfiguración del personal de los jueces y los magistrados. Y esa reconfiguración tiene que hacerla de la mejor manera posible. En fin, ahí está la discusión, chantajes más, chantajes menos de los mercados,
Creo que México tiene un rumbo por el momento muy claro y que es plantarle cara a la codicia, plantarle cara a la desfachatez de las grandes corporaciones que se sentían privilegiadas al calor de su relación con el Estado. Hoy es un Estado que ha mirado, ha volteado a ver a los ciudadanos y le ha dicho a estos muchachos, vamos a estar con ustedes, vamos a gobernar con ustedes, pero la prioridad son las grandes mayorías y la ciudadanía general de México. Querido Ricardo, te tengo que preguntar también, ya en parte Federico daba una exposición al respecto, comiéndose la última pregunta, pero pero tu opinión de la desaparición de los organismos autónomos como tal. Y dos, el riesgo de la hegemonía, es cierto, hay una hegemonía popular dada a Morena, pero siempre el poder, de una u otra manera, genera dudas en muchos sentidos. Tan solo en las últimas horas, Sergio Gutiérrez Luna generó mucha polémica cuando pidió juicio político en contra de los 4 consejeros que votaron en contra de la mayoría calificada de Morena. No puede ser. Entonces, ¿qué riesgos hay también de normalizar desde la izquierda un comportamiento de derecha al saber que enfrente no tienes a nadie? ¿Cuál es tu sentido en ese sentido? Empiezo por los organismos autónomos. Para mí es bien importante hacer énfasis. Creo que voy a enfadar a nuestra audiencia, pobres de ustedes por tenerme que escuchar tantas veces decir esto. Pero, amigos, es que estamos hablando de los mismos órganos que vimos con puño y letra entre Alejandro Moreno y Marco Cortés, cómo se lo repartían de una manera cínica, de una manera grotesca. Sigo esperando que los rectores y las rectoras de las universidades salgan y se pronuncien y por lo menos digan, a mí no me eligió tal o cual partido, porque ahí estaban las firmas de los, digamos, máximos representantes de las fracciones políticas que habíamos construido en el país y ellos se sentían muy cómodos diciendo a quién le tocaba qué, y estamos hablando de las comisiones de derechos humanos, estamos hablando de, por ejemplo, tenemos Lady Tay en Guadalajara, que bueno, ahora en Jalisco, que ahora ya habrá dejado el cargo, pero estuvo viviendo del erario durante mucho tiempo y cuando inició no tenía carrera en materia de transparencia, se formó ahí gracias al amparo de su padre que trabajaba en el Poder Judicial y entonces volvemos estas casas de nepotismo a la regulación. Y, por ejemplo, el caso de Bolivia que planteaba Federico, es cierto que probablemente se esté pensando en la retroactividad del proceso de elección de jueces, pero creo que se vale intentar otras cosas. Lo que yo no logro entender es por qué nos estamos encaprichando con fideicomisos que son un modelo, con sistemas de repartición de justicia que son un modelo, como si fueran el único, como les damos categoría de divino, de intocable, y lo vemos en el discurso de la derecha, el INE no se toca, ¿no? Como si fuera en serio algo intangible, es un edificio, se toca desde que le das mantenimiento, desde que entras a la puerta, como que no se toca. Y este fabulario que construyen con ideas que son más emociones que ideas, impiden la sana discusión de cómo se construyen y cómo se han construido. Digamos, existían los órganos autónomos, eran perfectibles o no. A la presidencia en turno, que fue democráticamente electa, le parece que es más viable simplemente que un juez o un magistrado que deje libre a una persona que está en un proceso pierda su empleo por la presión popular a tener que estarlos vigilando o esperar a que hagan bien las cosas. Hoy en día, el Consejo de la Judicatura es fecha que no publican en qué se gastan el dinero, solo dicen cuánto. Son el órgano más opaco. Son más opacos que la Cámara de Diputados y esto de verdad son palabras mayores. La Cámara de Diputados y su sindicato protegen absolutamente todo, nunca responden nada y tienen áreas jurídicas justo para no responder por transparencia. Y entonces, si de todas maneras la respuesta va a ser una negativa, ¿por qué estamos gastando en tamaño infraestructura? Pensando en términos de austeridad republicana, como lo ha planteado la presidencia en turno, me parece que es un acierto. Yo no soy su mamá. Yo no voy a darles, digamos, la segunda oportunidad porque no tienen 3 días de existir. Tuvieron una carrera enorme
para validarse y en cambio abrieron la puerta a que los agentes políticos los tomaran. Y qué curioso que es cuando la oposición dice, bueno, vamos a normalizar esto, que de pronto les extraña y ahora sí sienten que pierden la autonomía. Esto a mí me preocupa como reflexión porque no se está teniendo. ¿En dónde estaban los directores de estos órganos autónomos reclamando a Alejandro Moreno y a Marco Cortés y con sus procedimientos administrativos en cuestión, explicando que eso no era así? No, todo el mundo se sintió cómodo. Hasta el momento no hay ningún procedimiento ni administrativo ni judicial. Entonces, bueno, vamos a dar oportunidad de que otra cosa ocurra. En la brecha, en las leyes secundarias, se podrá ejercer presión para que existan ciertos candados, para que se puedan mejorar las ideas ya planteadas, pero a grandes rasgos, de verdad, me preocupa el acceso a la información porque no he visto el nuevo modelo. No me preocupa que desaparezca los órganos autónomos porque nunca fueron autónomos. Esta es una realidad que cuesta trabajo asumirla, pero ahí está. Y sobre las hegemonías, el riesgo, pues es un riesgo que ni siquiera desde mi punto de vista vale la pena plantearnos. No vamos a apoyar la militarización del país, no vamos a impulsar a un candidato que no respete los cuadros y en ese sentido creo que hay que fortalecer a los partidos para que, por ejemplo, alguien que cambie de partido, y esto lo tenía Morena en un inicio, no pueda concursar a un cargo de elección popular debido a que tendrá muchas reflexiones ideológicas que autoplantearse y resolver antes de ser candidato o candidata, porque si no lo único que vamos a lograr son más Lili Téllez. Y esto es pragmatismo político, no implementación de políticas públicas comunitarias y de izquierda. No es abrir la puerta a un espacio que simplemente no se podía ganar de otra manera, es abrir la puerta al autoritarismo, al conservadurismo y al capital, a que use la bandera de la izquierda para violentar el Estado de Derecho. Y estos son lujos que no deberíamos de permitirnos, para mí. Pues yo quiero agradecerle a ambos, como siempre, de verdad, las brillantes exposiciones que en lo personal se los digo, a mí me permiten aprender muchísimo de todos estos temas y por supuesto a nuestra audiencia que siempre, siempre las agradece y basta ver con los comentarios de cada producción, de cada semana. Mi querido Fede Bonazo, siempre un honor escucharte, querido amigo. El honor es mío, querido, de que me invites a tu espacio y compartirlo con un crack como Ricky Valdés. Mi querido crack, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Un abrazo, Federico. Un abrazo, Jesús. Y un comercial. Si tienen chance para abonar la discusión sobre el Poder Judicial, les recomiendo este libro del maestro Espinosa. Es un análisis muy interesante sobre justo modelos de diferencia jurisdiccional y ayuda, abona bastante a esta discusión. Crítica marxista al derecho. Así es, de Raimundo Espinosa Hernández. ¿Qué editorial? Editorial Ítaca. Perfecto, ahí lo tiene usted, amigo y amiga, que siempre, siempre es necesario echarle un ojo a este tipo de textos. Ya lo sabe, pulgar arriba a esta transmisión de narrativas. Apoye el contenido de narrativas, particularmente con el super chat y con el super gracias. Nosotros les agradecemos como siempre por su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.